El viento aullaba como un lobo herido en las secas colinas del sur de Wyoming mientras Catherine Whitmore se aferraba al cuerno de la silla de montar, con cada músculo de su cuerpo dolorido por el viaje de 3 días. El polvo cubría su vestido, sus labios estaban agrietados y sus ojos le ardían por el sol implacable. Mason, su marido desde hacía 7 meses, no había dicho una palabra desde el mediodía. Se suponía que iban a construir una nueva vida juntos. Eso fue lo que le había prometido en San Luis. Un pedazo de tierra, una casa y el tipo de vida tranquila que nunca había conocido en la ciudad. En lugar de eso, la había traído a ese rincón olvidado de Dios, demasiado cerca de un país ilegal y demasiado lejos de cualquier cosa civilizada. La inquietud de Catherine se acentuó cuando Mason se desvió del sendero y se dirigió hacia un puesto de ganado abandonado, enmarcado por un álamo muerto. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. Él no respondió, simplemente se bajó del caballo y ató las riendas a un poste doblado de la cerca. Catherine la siguió de mala gana. Mason, insistió. Esta no es la oficina de tierras. ¿Dónde está la finca? Él no la miró a los ojos. En cambio, murmuró, espera aquí. Desde el horizonte, 2 jinetes se acercaron a paso lento y pausado. Uno llevaba una chaquetilla que dejaba una estela de humo. El otro llevaba una escopeta cruzada en el regazo. A Catherine se le revolvió el estómago. ¿Quiénes son? Mason se aclaró la garganta. Terminará rápido, Kat. No tenía elección. ¿De qué estás hablando? Pero los hombres ya estaban allí. ¿Eres Mason Whitmore?, preguntó el de la chaquetilla. Sí, y esta es ella, Catherine. Se le encendió la sangre. Hielo. Espera. ¿Qué? El hombre del plumero la miró con una sonrisa burlona. Preciosa, qué pena pagar. Ella retrocedió con los ojos abiertos. Mason, ¿qué hiciste? Iban a matarme. Mason espetó. Debía más de lo que podía pagar. Dijiste votos, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Bueno, esta soy yo, no muriendo. Ella le dio una bofetada fuerte. El sonido rompió el silencio como un disparo, pero los hombres ya se movían. El de la escopeta le tiró del brazo con tanta fuerza que la hizo tropezar. Suéltame. Tranquila, señora, murmuró el hombre del plumero. No pensamos entretenerte mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para que la deuda de tu marido se sienta pagada con sangre. No, gritó ella. Por favor. Pero Mason ya había montado. Él no miró hacia atrás. La arrastraron hasta la base del álamo y la golpearon hasta que sus gritos se convirtieron en gases de caballo. Luego la dejaron en el suelo con el labio roto, el vestido roto y un corte encima de la ceja que sangraba en un ojo. Cuando se puso el sol, ella intentó ponerse de pie. Ella falló. El dolor era insoportable. Sentía las costillas rotas. Se torció el tobillo. Se arrastró hasta la base del árbol y se acurrucó, susurrando la misma oración una y otra vez hasta que incluso las palabras se convirtieron en polvo en su garganta. Por la mañana llegaron las moscas. Al anochecer, deliraba, ardía, temblaba y tenía la piel ampollada y en carne viva. Y, sin embargo, algo dentro de ella se negaba a morir. En algún lugar más allá de la cresta del cañón, una sombra se movía. Un alce rojo de Tau que regresaba de las tierras altas con un conejo colgado sobre su hombro vio las marcas de arrastre cerca del lecho seco del arroyo. Humano, pies pequeños, manchas de sangre escalonadas. Su expresión se endureció. Ajustó su arco y lo siguió. La niña estaba apenas consciente cuando Tau Red Elk la encontró. Ella yacía en el suelo como un pájaro roto, con una pierna torcida de forma antinatural debajo de ella y el vestido manchado de sangre seca en la arena del desierto. Su cabello rubio se le pegaba a la cara, enmarañado y resbaladizo por el sudor. Sus labios estaban abiertos y murmuraban sonidos que apenas parecían palabras. Un brazo le protegió las costillas como si tuviera algo roto debajo. Se agachó y examinó la tierra que los rodeaba. No hay señales de otros,
solo viento y buzardos. Mujer blanca, murmuró en voz baja. Dado por muerto. Había visto esto demasiadas veces antes. La mujer de algún traidor o una muchacha prometida en matrimonio, desechada como tela vieja cuando cumplió su propósito. La tierra se tragó a quienes eran como ella. Ninguna ley llegó hasta aquí. Tampoco hay justicia. Aún así, las señales le decían algo diferente. Ella se había arrastrado casi 1 milla según su recuento, arrastrándose sobre rocas y polvo, sangrando y rota hacia la nada. Eso requirió algo más que desesperación. Eso se incendió. Tau descorchó su cantimplora y se arrodilló a su lado. Al oír el sonido, sus ojos se abrieron desenfocados. Tranquilo, dijo suavemente. Agua. Sus labios se movieron. No se escuchó ningún sonido. Él levantó con cuidado su cabeza y le llevó el agua a la boca. Ella bebió con avidez. Demasiado rápido. Se ahoga. Él lo apartó. Pequeños sorbos o volverá a subir. Sus dedos temblaban mientras trataba de alcanzarlo, como si necesitara algo que la anclara a la tierra. Por favor, graznó ella. No me dejes aquí. Tau la envolvió en su manta, ignorando el zumbido de las moscas. No te quedarás solo. Construyó un rápido viaje con el armazón de la mochila de la mula y un par de ramas de enebro despojadas, acolchadas con pieles y tela sobrante. Ella era liviana, demasiado liviana, y él se estremeció al oír el jadeo que emitió cuando la levantó. Lo siento, murmuró. Tienes cosas rotas dentro de ti, pero nos movemos. El campamento Ute estaba a medio día de viaje hacia el noreste, escondido entre 2 lagos poco profundos y protegido de los vientos por una pared de pinos achaparrados. Podría lograrlo al anochecer si evitaba los pasos rocosos. Y si viviera tanto tiempo. Mientras la mula avanzaba con dificultad, Tau seguía mirando a la mujer. Ella apareció y desapareció, murmurando nombres que él no reconoció. En un momento ella maldijo a alguien llamado Mason. A continuación, susurró una oración a un dios que no le había respondido. Cuando se detuvieron al anochecer, él la alimentó con trozos de cecina ablandada y la dejó beber un caldo de raíces y hierbas silvestres. Ella hizo una mueca ante el sabor, pero tragó. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras revolvía el fuego. Parpadeó como si la pregunta hubiera llegado a algo muy profundo en su interior. Eaterin, susurró. Catherine Whitmore, asintió. Soy Tahu. Ahora estás a salvo. En el campamento, mientras cantaba, el curandero mayor echó un vistazo a Catherine y gritó órdenes en voz alta que hicieron que las mujeres más jóvenes corrieran en busca de agua, pomadas y ungüentos. Su rostro nunca cambió, pero sus manos estaban tiernas mientras examinaban las heridas de la niña. Costillas magulladas, piel partida y tobillo dislocado. La infección puede estar en el hombro, donde hay un corte irregular que se ha enrojecido. Ella lucha contra la muerte, cantando, dijo, pero ella permanece cerca. Entonces lo mantendremos alejado, respondió Tau. Trabajaron toda la noche. Catherine gemía en sus sueños febriles, revolviéndose contra la cama de pieles de búfalo. Cuando gritó, Tau le sujetó la mano hasta que se calmó. No te vayas, susurró una vez, con los ojos entreabiertos. Estoy aquí, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. No durmió. Al amanecer, la fiebre había bajado. Y en la suave luz que se filtraba sobre los acantilados rojos, Tau se dio cuenta de algo más. Catherine Whitmore no solo había sobrevivido a algo. Se había convertido en alguien. Alguien con una razón para regresar. Catherine despertó con el aroma a humo de cedro y hierbas hirviendo. Su primera respiración fue dolorosa. Un recordatorio punzante de que sus costillas ya no eran suyas, pero estaba viva. El cielo sobre el techo de piel de ciervo era pálido y desconocido. Y cuando intentó sentarse, el mundo giró de lado. Una mano la estabilizó. No estás lista para caminar, dijo la voz de Tau a su lado. Parpadeó, recordando fragmentos. Un cañón, una voz en la oscuridad,
una mano que la levanta del suelo. Ahora su rostro quedó en foco. Pómulos altos, cabello oscuro atado en la nuca, ojos que todo lo observaban pero poco revelaban. «Te quedaste», susurró. Él asintió. «Te arrastraste a través de la muerte para llegar hasta aquí. Pensé que lo mínimo que podía hacer era no dejar que te atrapara en la puerta». Ella logró esbozar una débil sonrisa. «Gracias». Le entregó una taza de madera tallada. El té que contenía olía a menta y fuego. «La masa cantante dice que eres demasiado terco para morir. Ella está curando tus heridas, pero también cree que tienes un espíritu que necesita sanar». La mirada de Catherine se dirigió a las paredes cubiertas de piel, a los manojos de hierbas, cuentas y plumas. Todo allí era extraño y al mismo tiempo extrañamente amable. «No estoy segura de que valga la pena sanar mi espíritu», dijo en voz baja. Tau la estudió por un largo momento. Entonces, como si decidiera no discutir con alguien, todavía envuelto en moretones, simplemente dijo: «Bebe el té». Pasaron los días. El cuerpo de Catherine se recompuso, una respiración a la vez. El tobillo, fuertemente atado y empapado en baños de raíces curativas, comenzó a sostener su peso. Cada amanecer le duelen menos las costillas. El corte en su hombro se cerró formando una dura cicatriz rosada. Al principio ella no hizo preguntas, ellos tampoco. Pero por la noche, cuando el viento susurraba contra las solapas de la cabaña, los pensamientos de Catherine volvían al principio. A Mason, a las mentiras, al vestido de novia todavía empacado en un baúl junto al río. Él le había prometido un futuro, le había prometido tierra, seguridad y amor. Él no le dio ninguna de las dos. En lugar de eso, la tomó en sus brazos, la llevó hasta el límite de la frontera con Colorado y la dejó con una carreta rota, 2 cantimploras vacías y una sonrisa burlona. Solo necesitaba el oro, cariño. Ya resolverás el resto. Y luego se alejó. Esa noche llegaron los lobos. Ella luchó contra ellos con un atizador de fuego, aterrorizada. Corrió descalza kilómetros hasta que su cuerpo se rindió. Si no fuera por Tau, sería un montón de huesos en el polvo. Ahora, al recuperar las fuerzas, también lo hacía algo más. No solo supervivencia, sino un propósito. «Eres más fuerte», dijo Tau una mañana mientras ella cojeaba hacia el estanque sin ayuda. Sumergió la cara en el agua fresca del manantial y luego lo miró. «Necesito volver». Él no parpadeó. «¿A qué?» «A terminarlo». Tau se cruzó de brazos. «No le debes nada. No voy por él». Ella se irguió, haciendo una mueca. «Voy por mí». La estudió como se estudiaría un acantilado antes de decidir si escalar o regresar. «Entonces necesitarás más que huesos curados». La mandíbula de Catherine dijo: «Entonces enséñame». Tau asintió levemente. Al amanecer, comenzó con el arco. No porque fuera más fácil que un rifle, sino porque requería paciencia y disciplina. Catherine maldijo en voz baja los 2 primeros días. Al tercer día, su flecha dio en el blanco de heno. Al final de la semana, ya podía disparar a caballo. Nunca antes había empuñado un cuchillo, solo para cocinar. Ahora aprendía a girarlo, a dar un golpe limpio, a destripar una trucha sin pestañear. Tau era implacable, pero justo. «No estás entrenando para matar», le dijo una noche junto al fuego. «Estás entrenando para que nadie vuelva a decidir tu destino por ti». Ella asintió porque, en el fondo, no solo se estaba preparando para Mason. Se estaba convirtiendo en algo que él no reconocería. Catherine entró en Death Hallow, luciendo su mejor mentira. La gente del pueblo no miró 2 veces a una mujer con un vestido manchado de viaje, una cesta a la cadera y polvo en las botas. Vieron lo que esperaban ver: otra viuda persiguiendo sombras o huyendo de fantasmas. Eso era exactamente lo que ella quería. El dependiente de la tienda levantó la vista al acercarse. «Que la ayude, señora». Se sentó la cesta y sonrió cortésmente, buscando 38 balas de sal y un nombre.
El dependiente frunció el ceño. ¿Qué clase de nombre? Uno antiguo. Mason Cole compró una carreta aquí el mes pasado. Podría haber traído a una joven novia. El dependiente se rascó la barba, entrecerrando los ojos. No sé si una novia, pero Mason es del tipo que recuerdas. Lleva un pañuelo rojo y hace trampas jugando a las cartas. Sus dedos se apretaron contra el mostrador. ¿Dónde está? Lo último que supe, lo sostengo más allá de la columna vertebral de él. Algún viejo reclamo de plata que nunca dio más que grava. Él y unos cuantos chicos corren con Elías Brandt. Ese nombre le cayó como agua helada. Elías Brandt no era solo un ladrón. Fue la razón por la que 2 pueblos se quemaron el año pasado. Un carnicero con abrigo de predicador. ¿Está seguro?, preguntó. Totalmente seguro, dijo el dependiente. Hará bien en mantenerse alejada de esa colina, señora. No les gustan las visitas. Tomó su cesta con voz áspera. Menos mal que no estoy de visita. Esa noche, bajo un cielo negro salpicado de estrellas, Catherine preparó el cebo. Una sola fogata, una tetera hirviendo y un caballo fresco cojeando lo suficientemente cerca como para tentar a cualquier ladrón con 2 dedos de frente. Se sentó junto a las llamas con el sombrero bajo, vestida con los pelos desgarrados justo lo suficiente para parecer desesperada, y el destello plateado de su bota apenas visible. Tao observaba desde la cima, oculto en la oscuridad, con una reverencia sobre las rodillas. No esperaron mucho. 2 jinetes aparecieron antes de la medianoche, riendo en voz baja, arrastrando las botas mientras rodeaban el campamento. Ella no se movió. «Buenas noches, señora», gritó uno. «Muy tarde para estar sentada sola por aquí». Catherine ladeó la cabeza lentamente. «No tengo mucha opción. Rueda rota. He estado esperando ayuda que no llega». Los hombres desmontaron. «Quizás seamos la ayuda». La otra sonrió, con los dientes amarillos a la luz del fuego. «Quizás», dijo, «pero dudo que hayas traído herramientas». Uno se abalanzó. No gritó. En cambio, su mano se dirigió a su bota y sacó el cuchillo que Tao le había dado. El primer hombre cayó al suelo antes de darse cuenta de que se había cortado. El segundo no llegó a su arma. La flecha de Tao se clavó profundamente en su muslo. Momentos después, ambos estaban en el suelo, uno gimiendo, el otro inconsciente. Catherine se quedó de pie junto a ellos, respirando con normalidad, con los ojos como el acero. Se agachó y le susurró al consciente: «Viajas con Mason Cole». Parpadeó, con el sudor corriéndole por la cara. «Sí, sí, por favor». «No lo hice». «¿Dónde está?» «En un viejo pozo de mina junto al acantilado de la viuda. 3 o 4 hombres en total. Tiene mi parte. Dijo que pagaría cuando pasara la tormenta». Ella lo silenció. Con una mirada. Tao apareció a su lado, silencioso como el viento. «Dice la verdad». Catherine asintió. «Átenlos. Déjenlos para el alguacil». Al día siguiente, escalaron Widow's Bluff con el sol a sus espaldas y la venganza a sus pies. El plan era simple. Ella lo retaría, no como una víctima, sino como el ajuste de cuentas. El viento aullaba en el borde de Widow's Bluff como si llevara los fantasmas de cada mujer a la que Mason Cole había agraviado. Catherine permanecía fuera de la vista, con el abrigo ondeando tras ella, la mano apoyada en la empuñadura de su revólver. Tao se agazapó tras un afloramiento irregular de pizarra, observando la entrada de la mina 50 yardas más abajo. «4 hombres», susurró. «2 de guardia. Mason no estará lejos del fuego». Ella asintió, con el rostro tenso como el pedernal. «Hagamos ruido». Tao encendió un pequeño cartucho de dinamita, uno que había encontrado en un antiguo campamento de prospectores la semana anterior, y lo arrojó. Cuesta abajo. Aterrizó cerca del Orcard vacío y silbó apenas un instante. Luego, un trueno. La explosión quebró el silencio como un disparo en medio de una oración.
Catherine apareció antes de que el humo se disipara, con la voz fría y cortante. Mason Cole, sal y enfrentate a lo que dejaste atrás. Gritos resonaron desde el interior de la mina. Un hombre salió a trompicones, tosiendo. Uno de los guardias entró en pánico, con la mirada perdida. Catherine levantó su revólver y disparó una vez. La bala dio en el suelo a pocos centímetros de su bota. «Díselo», gritó. «Dile que su novia llegó temprano a casa». El guardia corrió. No tenía agallas. Momentos después, Mason emergió. Parecía mayor, más delgado. La arrogancia en su porte aún persistía, pero se desvaneció bajo el peso de la exposición. Su pañuelo de campesino estaba descolorido, la pistola desenfundada, pero baja. «Bueno», dijo arrastrando las palabras. «¿Qué agallas tienes?» «Te lo concedo». Catherine no parpadeó. «Me vendiste como ganado. Me dejaste morir con tus mentiras en la boca», se burló. «Y sin embargo, aquí estás vivo, más fuerte, supongo. Deberías agradecerme». «Te lo agradeceré con fuego». Tajú apareció detrás de ella, con el arco en alto, una amenaza silenciosa. Los ojos de Mason se cruzaron rápidamente. «¿De verdad has venido a matarme? Después de todo, compartimos». La voz de Catherine tembló, pero su puntería no. «No compartimos». «¿Robaste?» Un tenso silencio se instaló. Entonces Mason bajó ligeramente la pistola y sonrió con suficiencia. «Adelante», dijo. «Dispárame. Pero debes saber esto, hay otros como yo, más de los que puedes contar. Hombres que miran a las mujeres como herramientas o fichas. Mátame y solo serás un fantasma furioso en un mundo lleno de tumbas». Catherine avanzó despacio, mesurado. «Entonces empezaré aquí». Pero no apretó el gatillo. Todavía no. En cambio, dejó que sus palabras cayeran como balas. «Fuiste el primer hombre que me miró, lo miré a los ojos y vi lo que podía soportar. Pero he conocido hombres que me enseñaron a construir, a sanar, a mantenerme firme». Giró la cabeza lo justo para mirar a Tau. «Ellos son quienes me recordarán. Luego, en voz baja, a Mason, te olvidarán. Solo otro cobarde de lengua rápida y sangre lenta». Detrás de ella, Tau dio un paso adelante y levantó la placa de sheriff que le había quitado a un amigo caído en Bent Rock. «Te arrestaremos, Cole. Vivo para el juicio». Mason rió con amargura. «Eso es rico. ¿Desde cuándo los fantasmas llevan placas de la ley?» Catherine enfundó su pistola y pasó junto a él. «No soy un fantasma», dijo. «Soy la tormenta que entierra a hombres como tú». Esa noche, Mason Cole estaba sentado con grilletes junto a la fogata. La sangre se le formaba en el labio por el golpe que recibió al intentar escapar. Catherine no durmió. Tau tampoco. Pero por primera vez en lo que parecía una vida entera, la montaña no parecía embrujada. Se sentía tranquila, honesta, como si finalmente estuviera lista para enterrar el pasado y cultivar algo nuevo. La mañana amaneció como un susurro entre las agujas de pino. Tau estaba de pie cerca del borde de la cresta, con los brazos cruzados, mirando el cielo. Abajo, el valle despertaba, los pájaros alargaban sus cantos, las sombras se disolvían en la luz del sol. Y en algún lugar en la distancia, el eco sordo de un arroyo que nunca dejaba de avanzar. Catherine salió de la cabaña lentamente, envuelta en una manta, sus botas crujiendo sobre el suelo helado. Sus moretones habían comenzado a desvanecerse, pero la mirada en sus ojos decía que el recuerdo nunca lo haría. Detrás de ella, Mason Cole gimió, todavía esposado, aún con vida, apenas. No había hablado desde que Tau lo había sacado del barranco 2 días antes. Tenía la boca hinchada, un ojo morado, los últimos vestigios de su arrogancia devorados por el silencio. Cada vez que abría la boca para quien le recordaba que las palabras tenían peso y consecuencias. Hoy lo llevan a Fort Henry. Nunca he visto a un hombre quebrarse tan lentamente, dijo Catherine en voz baja,
de pie junto a Tahu. Cree que el silencio lo hará menos culpable. Tao no apartó la mirada de los árboles. Los hombres como él siempre se sorprenden cuando ya no son los más fuertes de la sala. Ella asintió, abrazando la manta con más fuerza. ¿Lo colgarán? Sí, dijo Tao simplemente. Sí te creen. Catherine bajó la vista a sus manos. Antes no me creían. Ahora sí. No necesitaban más palabras. Al mediodía, los tres estaban a caballo. Catherine en la mula de Tahu. Mason se desplomó y atado al lomo de un caballo prestado. Con las manos atadas, los labios agrietados por la sed y la vergüenza. Tao cabalgaba al frente, con el rifle colgado a la espalda y la mandíbula apretada como las piedras de las que provenía. El camino a Fort Henry era de 5 horas a caballo, pero cada milla se sentía como cavar una tumba. En el camino, pasaron por los Álamos, donde Catherine una vez esperó a un hombre que nunca regresó a casa. No miró. No necesitaba hacerlo. Tao la vio estremecerse y aminoró el paso lo justo para darle espacio. ¿Alguna vez piensas, dijo tras un largo silencio, que tal vez no estemos hechos para sobrevivir a cosas como esta? Él no respondió de inmediato. Entonces tal vez no. Pero lo hacemos de todos modos. Esa es la parte que no entienden. El sobreviviente. Ella parpadeó con fuerza. No sé quién soy ahora. Eres alguien que lo logró. Y eso es más que suficiente. Llegaron a Fort Henry justo cuando el sol se ponía detrás de las colinas, pintando el mundo de cobre y oro. Los guardias miraron a Mason Cole y supieron quién era. El capitán, un hombre rudo, de barba gris y con la complexión de un viejo granero, leyó la orden, miró los moretones de Catherine y luego el rostro inexpresivo de Tahu. Parece que hoy en día la justicia camina sobre patas extrañas, murmuró. No, dijo Catherine en voz baja. La justicia caminó durante un maldito largo tiempo. Simplemente se cansó de esperar. Dejaron a Mason tras las rejas esa noche. Él no rogó. Él no lloró. Él simplemente se quedó allí sentado, mirando a la mujer que creía haber enterrado salir por la puerta. Fuera de la cárcel, Tao ayudó a Catherine a subir a la mula. ¿Seguro que no quieres quedarte? ¿Descansar? Ella negó con la cabeza. Necesito aire que no huela a él. Cabalgaron de regreso a la cresta en silencio. Estrellas floreciendo en lo alto como suaves explosiones en la oscuridad. En la cabaña el fuego aún ardía bajo. Tao sirvió 2 tazas de café de la cafetera y le entregó una. No sé a dónde voy desde aquí, dijo, mirando fijamente las llamas. No necesitas saberlo. Solo necesitas ir. Ella le dirigió una mirada de reojo. ¿Y tú? Yo me quedo. Este es mi lugar. Hubo un momento de quietud. Entonces tal vez, dijo lentamente, volveré. Él no sonrió, pero algo en sus ojos parpadeó. Quizás ya lo hayas hecho. Y con esto se sentaron en el suave silencio del viento de la montaña. Café caliente entre las palmas. El pasado finalmente quedó atrás. Y algo mejor quizá esté empezando a crecer. Y así, a través de estas tierras implacables, otra historia se pierde en el viento. Si este coraje silencioso, este corazón obstinado te conmovió de alguna manera, deja un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y pasa esta historia a alguien que la necesite. No olvides suscribirte porque aquí afuera aún quedan muchas verdades por contar. Cada uno tallado en el dolor, la esperanza y el polvo. Esta es una historia del salvaje oeste. Gracias por ver.